15 meses, miles de voluntarios, toneladas de piedra y madera. Un sacerdote francés había levantado en lo alto de una colina de Bretaña un calvario monumental, una obra que proclamaba la pasión de Cristo sobre el paisaje como un grito visible desde kilómetros a la redonda. La víspera de la bendición, cuando todo estaba listo, cuando las multitudes ya se preparaban para la inauguración, llegó la orden: destruidlo. Los soldados arrasaron en días lo que había costado meses construir. Piedra a piedra, cruz a cruz, estación a estación, hasta que no quedó nada sobre la colina excepto el viento y el silencio. Cuando Luis María Grignion de Montfort contempló las ruinas de su calvario, no maldijo al rey ni lloró ante los escombros. Dijo una sola frase: levantamos la cruz aquí en la tierra, la levantaremos ahora en nuestros corazones. Y siguió caminando, siempre caminando. Porque la vida de este hombre fue, de principio a fin, una peregrinación, hacia Roma, hacia los pobres, hacia María, hacia la cruz, y nada ni nadie pudo detenerlo. Francia, finales del siglo XVII. El reino más poderoso de Europa vive bajo el resplandor del Rey Sol. Luis XIV gobierna desde Versalles con una magnificencia que deslumbra al mundo. Palacios de mármol, jardines que se extienden hasta el horizonte, una corte donde cada gesto es ritual y cada palabra es política. El absolutismo ha alcanzado su cúspide. El rey no solo gobierna la nación, gobierna la Iglesia. El galicanismo, esa doctrina que somete la autoridad eclesiástica al poder real, ha convertido a los obispos franceses en funcionarios del trono más que en pastores de almas. Pero hay una enfermedad más profunda que la política carcomiendo la fe de Francia. Se llama jansenismo. Nació como un movimiento de rigor teológico, pero se ha convertido en algo mucho más oscuro. Una versión del catolicismo que congela el corazón en lugar de inflamarlo. Los jansenistas predican un Dios severo, distante, casi cruel, un juez implacable ante cuya santidad el ser humano solo puede sentir terror. La comunión es rara porque nadie es digno. La confesión es un tribunal, la alegría es sospechosa. La devoción popular, procesiones, rosarios, imágenes, cánticos, es despreciada como superstición de ignorantes. Y en el centro de ese desprecio está María. Los jansenistas consideran la devoción mariana una distracción peligrosa, una idolatría encubierta que interpone a una criatura entre el alma y Dios. Donde el pueblo ve a la madre, ellos ven un obstáculo. Donde los campesinos rezan el rosario con fe sencilla, los teólogos de Port-Royal fruncen el ceño con desdén ilustrado. Es contra este muro, el muro del rigorismo, del elitismo espiritual, de una teología que ha olvidado que Dios tiene corazón de padre y rostro de madre, que un sacerdote bretón está a punto de estrellarse con toda la fuerza de su alma. Luis María Grignion nació el 31 de enero de 1673 en Montfort-sur-Meu, una pequeña villa de Bretaña. Era el segundo de 18 hijos, sí, 18, de Jean-Baptiste Grignion, abogado de temperamento violento, y Jeanne Robert de la Vizel, mujer devota que encontraba en la oración el refugio que su marido no le daba. La infancia de Luis María estuvo marcada por un contraste que moldearía todo su carácter, la dureza del padre y la ternura de la madre. De uno aprendió la fortaleza, esa obstinación granítica que ninguna persecución logró doblegar. De la otra aprendió la devoción, esa relación con María que se convertiría en el eje de toda su vida. Desde niño, Luis María era diferente. No diferente como dicen los agiógrafos cuando quieren adornar una infancia. Diferente de verdad. Organizaba pequeñas procesiones con los otros niños del pueblo. Construía altares improvisados en los rincones de la casa. Rezaba el rosario con una concentración que desconcertaba a los adultos. Su madrina cuenta que una vez lo encontró arrodillado ante una imagen de la Virgen, inmóvil,
con los ojos cerrados, durante tanto tiempo que pensó que se había dormido. No dormía. Rezaba con una intensidad que su cuerpo de niño apenas podía contener. A los 12 años ingresó en el Colegio Jesuita de Rennes, donde se destacó como estudiante brillante pero incómodo. Brillante porque su inteligencia era evidente. Incómodo porque su piedad era excesiva para el gusto de una institución que valoraba el equilibrio y la moderación. Luis María no conocía la moderación en nada, ni en la oración, ni en la penitencia, ni en el celo, ni en la caridad. Todo lo que hacía, lo hacía al máximo, como si la tibieza fuera el único pecado que su temperamento no podía tolerar. Cuando decidió ser sacerdote, la familia no celebró. El padre habría preferido un abogado, pero Luis María no era hombre de negociaciones. Tomó su decisión, empacó lo poco que tenía y emprendió el viaje a París, a pie, por supuesto, para ingresar en el seminario de Saint-Sulpice. Ya desde el primer paso, el patrón estaba establecido. Montfort camina cuando el mundo espera que tome un carruaje. Saint-Sulpice era el seminario más prestigioso de Francia, la fábrica de sacerdotes que alimentaba las diócesis del reino con clérigos bien formados, bien conectados, bien adaptados al sistema. Luis María entró como alumno pobre. No tenía dinero, no tenía padrino, no tenía familia influyente que le abriera puertas. Sobrevivía de la caridad que otros seminaristas le daban con la condescendencia de quienes nacieron del lado correcto de la mesa. Pero lo que le faltaba en recursos le sobraba en fuego interior. Mientras los otros seminaristas estudiaban teología con la frialdad de quien prepara un examen, Luis María la vivía con la voracidad de quien ha encontrado agua en el desierto. Y en el centro de toda su espiritualidad, como un sol que todo lo ilumina, estaba María. Los superiores de Saint-Sulpice miraban su devoción mariana con incomodidad. Era demasiado. Demasiados rosarios, demasiadas horas ante la imagen de la Virgen, demasiada emoción en un ambiente que valoraba la contención. El jansenismo impregnaba el aire del seminario como un perfume sutil pero persistente. Nadie se declaraba jansenista abiertamente, pero la desconfianza hacia la piedad popular y la devoción mariana estaba en el agua que bebían. Luis María no se adaptó. No suavizó su devoción, no bajó el tono. Siguió rezando el rosario con la misma intensidad del primer día. Siguió hablando de María con una pasión que algunos confundían con fanatismo y otros reconocían, quizás a su pesar, como la llama de algo auténtico. Fue ordenado sacerdote el 5 de junio de 1700. Tenía 27 años. La Iglesia de Francia acababa de recibir, sin saberlo, al hombre que más la incomodaría en el próximo siglo. Lo que siguió fue un patrón que se repetiría con la regularidad de un metrónomo durante los 16 años que le quedaban de vida. Llegada, transformación, persecución, expulsión. Su primer destino fue el hospital de Poitiers, un lugar de miseria indescriptible donde los enfermos se hacinaban entre sábanas sucias y funcionarios corruptos. Montfort no se limitó a celebrar misa para los internos. Reorganizó el hospital entero, limpió, ordenó, cuidó personalmente a los enfermos más repugnantes, los que nadie quería tocar, los que apestaban, los que agonizaban olvidados en rincones oscuros. Lavó sus heridas con las mismas manos que elevaban la Eucaristía. Los trató como lo que eran: Cristo enfermo, Cristo sufriente, Cristo escondido bajo la piel de los descartados. Los testigos de aquellos meses en Poitiers describían escenas que habrían espantado a cualquier sacerdote de salón. Montfort, vaciando con sus propias manos los orinales de los enfermos más graves. Montfort, cargando en brazos a un anciano cubierto de llagas hasta un lecho limpio que él mismo había preparado. Montfort, sentado junto a los moribundos durante horas, sosteniéndoles la mano, rezando con ellos, acompañándolos hasta el último aliento.
Cuando un enfermo contagioso fue abandonado por todos, médicos, enfermeros, incluso los otros pacientes que se apartaban de él por terror, Montfort lo abrazó. Lo abrazó como se abraza a un hermano, como si en aquel cuerpo putrefacto viera lo que nadie más podía ver, el rostro de Cristo crucificado. Pero su celo no se detuvo en los enfermos. Descubrió que la administración del hospital desviaba fondos, servía comida podrida, mantenía a los internos en condiciones que un establo habría rechazado. Montfort denunció los abusos, exigió reformas, confrontó a los funcionarios con la misma firmeza con la que predicaba desde el púlpito. No era diplomático, no era prudente, era justo. Y la justicia, cuando se ejerce sin filtros, es la fuerza más incómoda del mundo. La administración del hospital, acostumbrada a un sistema de negligencia rentable, se sintió amenazada. Aquel sacerdote estaba alterando el orden establecido. Fue expulsado, pidió permiso para predicar en la diócesis. Predicó con fuego. Sus sermones no eran conferencias teológicas, sino erupciones volcánicas que sacudían las conciencias de los oyentes con una fuerza que los clérigos bien educados consideraban vulgar. Montfort gritaba, lloraba, caía de rodillas, blandía el crucifijo ante la multitud como una espada. Organizaba procesiones por las calles con cientos de fieles cantando himnos a María. Plantaba cruces en las plazas. Encendía hogueras donde la gente arrojaba libros obscenos, naipes y amuletos supersticiosos. Los pueblos se transformaban, las confesiones se multiplicaban, las tabernas cerraban, los matrimonios rotos se reconciliaban y los obispos se aterraban. No porque dudaran de los frutos eran innegables, sino porque Montfort era incontrolable. No pedía permiso, no respetaba protocolos, no suavizaba su mensaje para agradar a los poderosos. Predicaba la misma verdad en el palacio y en el establo. Y la verdad, cuando se predica sin filtros, siempre incomoda a alguien. El obispo de Poitiers le prohibió predicar en su diócesis. Montfort obedeció, fue a otra diócesis. Lo prohibieron allí también, fue a otra y a otra. Puerta tras puerta se cerraba ante él, como las posadas de Belén ante la Sagrada Familia. Y como José, Montfort no se detenía, seguía caminando. En 1706, sin diócesis que lo acogiera, Montfort tomó la decisión más audaz de su vida. Si los obispos de Francia no lo querían, iría a la única autoridad que estaba por encima de todos ellos, el Papa. Caminó desde Poitiers hasta Roma, más de 1500 kilómetros, descalzo durante gran parte del trayecto, sin dinero, sin provisiones, mendigando pan en las aldeas del camino, durmiendo al raso, en establos, en los pórticos de las iglesias, a veces bajo la lluvia, a veces bajo el sol que resecaba los caminos del sur de Francia y del norte de Italia. Cada paso era un acto de fe, cada jornada una oración caminada. El camino lo llevó a través de los Alpes, montañas que en invierno devoraban a los viajeros imprudentes. Montfort las cruzó como cruzaba todo, rezando el rosario, confiando en la providencia, poniendo un pie delante del otro sin más plan que llegar. En las aldeas del norte de Italia, los campesinos lo miraban con una mezcla de curiosidad y piedad. Aquel sacerdote francés harapiento, con los pies destrozados y la mirada encendida, parecía un loco o un santo. Probablemente era las dos cosas. Llegó a Roma cubierto de polvo y de llagas, los pies ensangrentados, la sotana hecha jirones, pero los ojos ardían con la misma llama que había visto arder en las pupilas de los profetas que leía en las Escrituras. El Papa Clemente XI lo recibió. No inmediatamente. Montfort tuvo que esperar, como esperan los pobres, hasta que la burocracia vaticana le abrió una rendija. Pero cuando finalmente se arrodilló ante el pontífice y le contó su historia,
Las misiones, las conversiones, las puertas cerradas, los obispos que lo rechazaban, el fuego que sentía en el pecho y que nadie le permitía compartir. Algo cambió en el rostro del Papa. Clemente XI era un hombre prudente, formado en la diplomacia vaticana, poco dado a los entusiasmos, pero reconocía la autenticidad cuando la tenía delante. Y lo que tenía delante no era un fanático, era un apóstol. «Usted tiene un gran campo de apostolado en Francia», le dijo el Papa. «Vuelva y predique, pero hágalo siempre en perfecta sumisión a los obispos». Era una respuesta que contenía tanto la autorización como el freno. El Papa abría la puerta, pero pedía que Montfort no la derribara, y le confirió el título de misionero apostólico, una autorización directa del sucesor de Pedro para predicar en cualquier lugar de Francia. Montfort salió de la audiencia con lágrimas en los ojos. No de alegría triunfante, de alivio. Alguien por fin le había dicho que no estaba loco, que su fuego venía de Dios y no de la fiebre, que la Iglesia lo necesitaba, aunque la Iglesia no lo supiera. Regresó a Francia con la autoridad del sucesor de Pedro en el bolsillo. Los obispos que le habían cerrado la puerta ahora debían tolerarlo, aunque la tolerancia, en muchos casos, se parecía más a una tregua armada que a una bienvenida. Los años que siguieron fueron los más fecundos y los más agotadores de su vida. Montfort se lanzó a las misiones populares con una energía que desafiaba toda lógica corporal. Recorría la Bretaña y el Vendée a pie, de pueblo en pueblo, de parroquia en parroquia, cargando una cruz enorme sobre los hombros como un penitente perpetuo. Su método era siempre el mismo, y siempre funcionaba. Llegaba a una parroquia, predicaba durante semanas, a veces un mes entero. Los sermones eran espectáculos de fe que combinaban teología, drama y emoción pura. Montfort no hablaba de Dios como un concepto. Hablaba de Dios como de alguien que estaba allí, en la plaza, entre la multitud, esperando que le abrieran el corazón. Escenificaba la pasión con una intensidad que hacía llorar a los hombres más curtidos. Se arrodillaba en el barro, alzaba el crucifijo al cielo, gritaba el nombre de María con una voz que llegaba hasta las últimas filas. Y después venían los rosarios públicos, procesiones inmensas que recorrían los caminos de tierra con cientos, a veces miles de campesinos cantando el Ave María bajo la lluvia o el sol. Montfort ponía el rosario en el centro de todo, no como fórmula repetitiva, sino como arma espiritual, como respiración del alma, como el latido de una fe que necesitaba ritmo para mantenerse viva. Después venían las confesiones. Filas interminables de hombres y mujeres que no se habían confesado en años, en décadas, pecados que pesaban como piedras y que por fin encontraban un oído dispuesto a escuchar sin condenar. Montfort confesaba durante horas, hasta la madrugada, hasta que el último penitente había sido absuelto. Y finalmente, el acto que sellaba cada misión, la renovación de las promesas bautismales y la consagración a María. Comunidades enteras, de rodillas, prometiendo rechazar a Satanás y consagrarse a Jesucristo por las manos de María. Era el corazón de la espiritualidad de Montfort hecho carne colectiva. No una devoción privada, sino una transformación comunitaria. Los frutos eran visibles. Pueblos que antes de la misión eran nidos de blasfemia, borrachera y violencia doméstica, se convertían en comunidades donde se rezaba el rosario al caer la tarde, donde los esposos se trataban con respeto, donde los pobres eran atendidos. No todos los frutos duraban. Montfort era realista, pero los que duraban cambiaban vidas para siempre. En 1709, Montfort concibió su proyecto más ambicioso. En las afueras de Pontchâteau, en Bretaña, había una colina que dominaba el paisaje como un púlpito natural. Montfort la vio y supo. Allí levantaría un calvario monumental. No una cruz pequeña al borde del camino, un calvario completo,
Las 14 estaciones, las cruces del Gólgota, las figuras de Cristo, de María, de Juan, de los ladrones, tallados en piedra y madera, visibles desde kilómetros a la redonda. Un grito de fe plantado en la tierra de Bretaña que nadie pudiera ignorar. La respuesta del pueblo fue asombrosa. Miles de voluntarios acudieron, campesinos que dejaban el arado para cargar piedras, artesanos que donaban su trabajo, mujeres que traían comida para los obreros, niños que acarreaban arena en cubos pequeños, ancianos que rezaban el rosario al pie de la colina, mientras los jóvenes construían. Durante 15 meses, aquella colina se convirtió en un hormiguero de fe activa, la mayor manifestación de piedad popular que Bretaña había visto en generaciones. Montfort dirigía la obra con la energía de 10 hombres. Diseñaba, tallaba, cargaba piedras, animaba a los voluntarios, predicaba por las noches después de la jornada de trabajo. No dormía más de 4 horas, no comía más que pan y agua, y cada mañana, antes de que el primer obrero llegara, subía a la cima de la colina para rezar el rosario mirando el horizonte, como si pudiera ver, desde allí, todas las almas de Francia que necesitaban la cruz. Todo estaba listo. La bendición estaba programada. Las multitudes convergían hacia Pontchâteau desde todos los rincones de Bretaña. Entonces llegó la orden. Los jansenistas, que no habían logrado detener a Montfort con prohibiciones eclesiásticas, cambiaron de estrategia. Acudieron al poder civil, convencieron al rey Luis XIV de que aquel Calvario era en realidad una fortaleza disfrazada, un punto de reunión para conspiradores, una amenaza para la seguridad del Estado. Era absurdo. Cualquiera que viera aquella construcción sabía que era un monumento religioso, no una fortificación militar. Pero el rey, paranoico por naturaleza y rodeado de consejeros jansenistas, firmó la orden de demolición. Los soldados llegaron a Pontchâteau y arrasaron en pocos días lo que había costado 15 meses construir, piedra a piedra, cruz a cruz, estación a estación. Los voluntarios que habían puesto su sudor y su fe en cada bloque contemplaron impotentes cómo el trabajo de sus manos se convertía en escombros. Montfort contempló las ruinas, y en lugar de ira, los testigos vieron en su rostro algo que no supieron nombrar, una mezcla de dolor y de paz que solo poseen los que han comprendido que los planes de Dios no se miden con la vara de los hombres. Pronunció la frase que la tradición conserva como su testamento espiritual más concentrado. Levantamos la cruz aquí en la tierra, la levantaremos ahora en nuestros corazones. Y siguió caminando hacia la próxima misión, hacia la próxima cruz, hacia la próxima batalla. Fue en medio de esas misiones, entre un pueblo y otro, entre una persecución y otra, cuando Montfort escribió la obra que lo inmortalizaría, aunque él no viviría para verlo. El Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen no es un libro largo. Son unas 200 páginas que se pueden leer en una tarde, pero cada página es una carga de profundidad concentrada que la teología mariana no había conocido antes, ni, según muchos, ha conocido después. La tesis central es simple y revolucionaria a la vez. María no es un obstáculo entre el alma y Cristo. Es el camino más corto, más seguro, más perfecto para llegar a Él. Dios eligió venir al mundo a través de María. Por lo tanto, el camino de vuelta a Dios pasa también por ella. Consagrarse a Jesús por medio de María no es restarle nada a Cristo, es imitarlo, porque Cristo mismo eligió depender de ella, hacerse pequeño en su vientre, aprender de sus labios, crecer bajo su mirada. Montfort formuló lo que llamó la esclavitud de amor, la entrega total a Jesús por las manos de María. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, puesto en las manos de la Madre para que ella lo ofrezca al Hijo.
no como obligación, sino como el acto más libre que un alma puede realizar, porque la libertad más alta no es hacer lo que queremos, sino entregarnos a quien más nos ama. Lo más extraordinario del tratado es lo que Montfort escribió sobre su propio destino. Predijo, con una clarividencia que eriza la piel, que el manuscrito sería combatido y escondido, que pasarían muchos años antes de que viera la luz, pero que cuando finalmente fuera publicado, desataría una revolución mariana que sacudiría la Iglesia entera, y escondió el manuscrito. 126 años después, en 1842, un sacerdote montfortino encontró el texto en el fondo de un baúl, en una casa de campo, cubierto de polvo, roído por las ratas, con páginas arrancadas que hubo que reconstruir. Lo publicaron, y el efecto fue exactamente el que Montfort había profetizado. El libro ardió como fuego en pasto seco por toda la Iglesia. Los seminarios lo estudiaron, los conventos lo meditaron, los fieles lo devoraron. Las consagraciones a María, según el método de Montfort, se multiplicaron por millones, y un joven obrero polaco llamado Karol Wojtyła, trabajando en una fábrica de Cracovia durante la ocupación nazi, lo leyó a escondidas y sintió que aquellas páginas amarillentas le revelaban el sentido de su vida. Cuando aquel obrero se convirtió en el Papa Juan Pablo II, eligió como lema de su pontificado dos palabras tomadas directamente del tratado: totus tuus, todo tuyo, María. Y con esas dos palabras, Montfort, muerto hacía casi 3 siglos, olvidado durante generaciones, combatido por los poderosos, conquistó desde la tumba el corazón de la Iglesia universal. Pero el tratado no fue el único legado escrito de Montfort. Hay otro texto menos conocido pero igualmente poderoso que revela la otra mitad de su alma: la carta a los amigos de la cruz. Si el tratado es su obra mariana, la carta es su obra crucífera. Y las dos son inseparables, como María y la cruz son inseparables al pie del Calvario. Montfort no concebía la devoción a María sin la cruz, ni la cruz sin María. Eran los dos brazos del mismo abrazo de Dios. En la carta, Montfort escribe a los miembros de una cofradía que él mismo había fundado, grupos de laicos que se comprometían a llevar su cruz diaria con fe y alegría. Y lo que les dice no es la espiritualidad cómoda que el mundo moderno quisiera escuchar, es lo opuesto. Si queréis ser amigos de la cruz, escribe, debéis abrazar el sufrimiento, no como castigo, sino como privilegio, no como maldición, sino como bendición disfrazada. La cruz no es un accidente en el camino del cristiano, es el camino. Esta espiritualidad no era para Montfort una teoría, era su biografía. Cada expulsión era una cruz, cada puerta cerrada, un clavo, cada calvario destruido, una lanza en el costado. Y Montfort no huía de estas cruces ni las soportaba con resignación estoica. Las abrazaba, las buscaba, las amaba, no con un amor morboso por el dolor, sino con la convicción de que cada sufrimiento aceptado por amor se convierte en redención para otros. María y la cruz, la consagración total y el sufrimiento redentor. Estas son las dos columnas sobre las que Montfort construyó toda su espiritualidad y toda su vida. No se puede entender una sin la otra, y no se puede entender a Montfort sin ambas. El cuerpo de Montfort, castigado por décadas de peregrinaciones descalzo, de penitencias extremas, de noches sin dormir, de predicaciones al aire libre bajo la lluvia y el frío de Bretaña, comenzó a rendirse mucho antes de lo que debería. A los 43 años parecía un anciano. Las piernas hinchadas, la voz erosionada, el pecho que silbaba con cada respiración. Pero no se detuvo, nunca se detuvo. Su última misión fue en Saint-Laurent-sur-Sèvre, una pequeña localidad del Vendée. Predicó con la misma intensidad de siempre, o quizás con más, como si supiera que cada palabra
podía ser la última. Los testigos notaron que durante aquellos últimos sermones, Montfort hablaba de la muerte con una familiaridad que no era morbosa, sino luminosa, como quien habla de un viaje que lleva mucho tiempo preparando. El 28 de abril de 1716, Luis María Grignon de Montfort murió en Saint-Laurent-sur-Sèvre. Tenía 43 años. Murió como había vivido, abrazado a un crucifijo con una mano y a una imagen de la Virgen con la otra. Las dos devociones de su vida unidas en la muerte, la cruz y María, María y la cruz, inseparables en su corazón como lo habían sido en el Calvario. Lo enterraron en la iglesia del pueblo y allí permanece hoy, en la misma localidad donde murió, que se ha convertido en centro de peregrinación y en casa madre de las congregaciones que fundó. Las semillas que Montfort plantó tardaron en germinar, pero cuando germinaron, dieron un fruto que él mismo habría considerado desproporcionado. Las congregaciones que fundó no nacieron en la comodidad de un despacho eclesiástico, nacieron en la intemperie, en la persecución, en la pobreza más extrema. Como todo lo que Montfort hizo, la historia de las hijas de la sabiduría comienza con una joven llamada Marie-Louise Trichet. Montfort la conoció en Poitiers cuando ella tenía 17 años. Vio en ella una vocación que ardía con la misma intensidad que la suya. Le dio un hábito gris, un crucifijo y una misión: servir a los pobres y a los enfermos. Pero no pudo fundar la congregación formalmente. No tenía recursos, no tenía autorización, no tenía nada excepto la certeza de que Dios proveería. Marie-Louise esperó 10 años. 10 años en los que Montfort vagaba de misión en misión, de expulsión en expulsión, sin poder darle más que instrucciones espirituales por carta y la promesa de que algún día la congregación existiría. 10 años en los que ella vivió sola con su hábito y su cruz, sin comunidad, sin regla, sin compañeras, solo con la fe de que la palabra de un sacerdote rechazado por todos era, de alguna manera, la palabra de Dios. En 1703, finalmente, una segunda joven se unió a Marie-Louise. Eran dos mujeres con un hábito gris en un mundo que no las entendía. Pero de esas dos brotaría una congregación que hoy cuenta con miles de religiosas en decenas de países, dedicadas exactamente a lo que Montfort soñó: servir a los más pobres con la sabiduría del Evangelio. La Compañía de María, los sacerdotes montfortinos, tuvo un comienzo igualmente precario. Montfort no vivió para verla consolidada. Dejó apenas un puñado de discípulos, unidos por el carisma del fundador y por la convicción de que la devoción mariana no era un adorno piadoso, sino el motor de toda la evangelización. Aquellos pocos hombres sobrevivieron a la muerte de Montfort. Sobrevivieron a la Revolución Francesa que destruyó casi toda la vida religiosa del país. Los montfortinos fueron dispersados, sus casas confiscadas, algunos encarcelados, pero sobrevivieron, y cuando la tormenta pasó, volvieron. Como el Calvario de Pontchâteau, destruido y reconstruido, la obra de Montfort se negaba a morir. Hoy, los montfortinos trabajan en más de 30 países, fieles al carisma de su fundador: predicar a Cristo por María, con preferencia por los pobres y los abandonados. El Papa León XIII lo beatificó en 1888. Pío XII lo canonizó en 1947. Pero fue Juan Pablo II quien lo llevó al centro de la conciencia católica mundial. En su primera encíclica como Papa citó a Montfort. En sus viajes por el mundo recomendaba el tratado. En su testamento espiritual volvió a escribir Totus Tuus. La conexión entre el sacerdote bretón del siglo XVIII y el papa polaco del siglo XX es uno de los hilos más hermosos de la providencia, como si Montfort
al esconder el manuscrito, lo hubiera enviado a través del tiempo directamente a las manos del hombre que más lo necesitaría y que más lejos lo llevaría. La consagración a Jesús por María, según el método de Montfort, se practica hoy por millones de católicos en todo el mundo. 33 días de preparación, oración, meditación, renuncia y al final, el acto de entrega total. Todo lo que soy y todo lo que tengo, en tus manos, María, para que tú lo ofrezcas a Jesús. No como un rito vacío, sino como una decisión que reorganiza la vida entera, como poner el imán junto a las limaduras de hierro y ver cómo todo se alinea en una sola dirección. La Legión de María, el movimiento de Schoenstatt, las comunidades del Rosario en las parroquias de todo el mundo, todos beben, directa o indirectamente, de la fuente que Montfort abrió con su vida y con su pluma. La revolución mariana que profetizó no ha terminado. Sigue expandiéndose, sigue transformando corazones, sigue demostrando que María no es un desvío en el camino hacia Cristo, es el atajo. Si pudieras subir a la colina de Pontchateau hoy, encontrarías un calvario. No el original, ese fue destruido por orden del rey. Pero en 1821, más de un siglo después, los bretones reconstruyeron lo que los soldados habían demolido. Piedra a piedra, cruz a cruz, estación a estación. Como si la fe tuviera una memoria más larga que el poder, y las cruces que se derriban siempre acaben levantándose de nuevo. Montfort nos enseña una verdad que el mundo moderno necesita escuchar con urgencia, que María no compite con Cristo, sino que conduce a Él. Que la devoción a la Madre no es sentimentalismo de ancianas, sino el camino más radical de entrega total a Dios. Que las cruces destruidas se reconstruyen, no siempre en la misma colina, pero siempre en algún corazón dispuesto a recibirlas. Que los libros enterrados resurgen, que los sacerdotes rechazados acaban siendo canonizados, que los caminantes descalzos llegan más lejos que los que viajan en carruaje, y que la frase más poderosa del idioma humano no tiene más que dos palabras: totus tus, todo tuyo, María, todo tuyo, Cristo, todo, sin reservas, sin condiciones, sin mirar atrás. San Luis María Grignion de Montfort, sacerdote, misionero, esclavo de María, peregrino incansable de la cruz, ruega por nosotros, ruega por los que predican y son rechazados, ruega por los que construyen y ven destruir su obra, ruega por los que caminan solos en la dirección que nadie quiere tomar. Y enséñanos que la verdadera devoción a María no es una devoción más entre muchas, es la puerta por donde entra todo lo demás.